Hola a todos. El entintado es otra técnica muy utilizada y de gran valor. La podemos apreciar siempre en los cómics. A pesar de que muchos artistas ahora lo hacen digital, pues sus inicios fue con tinta china tradicional. Existen muchas maneras de entintar, por lo que haremos un breve repaso de algunas técnicas que en lo personal suelo utilizar en mi trabajo. Vamos a usar primeramente los rapidógrafos, que es una herramienta utilizada para entintar, evidentemente. Es muy común en arquitectura, diseño gráfico, inclusive los artistas de cómics lo utilizan mucho para entintar sus dibujos originales. Vamos a empezar utilizando el 005, el cual es una punta muy delgada, bastante delgada. Si hago una línea recta, es bastante delgada. Voy a irme al otro extremo, el cual es el 0,8, cual es una punta más gruesa. Y su línea evidentemente es más oscura y más notoria. Existen varios grosores intermedios, obviamente. Este, por ejemplo, es un 0,5, muy parecido al 0,8. Y este es un 0,1. Yo uso mucho el 0,1 para mis dibujos, más que todo para dar detalles. Entonces el 0,5, a mi gusto es muy delgado, como para ciertas cosas, es muy difícil de verlo. Para arquitectura y otras cosas este es súper importante, voy a dejarlo a un lado. Voy a enfocarme en el 0,1 y el 0,5. Por ejemplo, el 0,1 tiene una línea decente, el cual puedo hacer más gruesa si quisiera. El 0,5 se vuelve más fácil para dar valor lineal. Los artistas de cómics usan mucho este tipo de entintado, el cual es seguir un dibujo y darle grosor a sus líneas. Ahora, se podrán preguntar, ¿por qué no es más fácil utilizar uno grueso para la misma línea? Pues es más difícil de controlar si quisiera dejar la línea gruesa, porque al inicio, por ser tan grueso, deja un punto y luego la línea. Cuesta mucho lograr que sea muy delgada. Hay que practicar mucho para tener esa habilidad. Entonces un 0,5 o un 0,3 es más fácil de controlar para hacer delgado a grueso y dar un valor lineal. Ahora voy a hablar un poco de las tramas para dar sombras. Existen muchas maneras de utilizar las líneas de rapidógrafos para dar sombras en un entintado. Pero por ejemplo, podemos tener el entrelazado, como su nombre lo dice. Entrelazamos líneas en diferentes direcciones para crear sombras. Esta técnica la utilizaban mucho, o la utilizan de hecho, en el cómic. Si se fijan en los cómics, en sus detalles, utilizan esta técnica para dar sombras o transicionar de oscuros a claros. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo tengo una sombra oscura de un lado, y quiero transicionar a blanco, tengo un entrelazado en el cual están más agrupadas, obviamente hacia los negros, y se van desagrupando hacia los blancos. También existe una técnica de sombreado o de líneas para detalles de árboles u otras cosas. Entonces imaginemos que este es nuestro árbol. Imaginemos que este es nuestro árbol. El detalle no es en el árbol, sino en el entrelazado. Voy a hacer una serie de líneas
circulares a lo largo del arbusto. Y como el entrelazado, entre más haga agrupadas, me van a generar sombra, evidentemente. Conforme quiero transicionar a los blancos, las líneas se irán dispersando o separando entre sí. Son líneas en desorden, pero con orden al mismo tiempo. Suena ambiguo, pero yo estoy decidiendo qué tan desordenadas las líneas están. No lo estoy haciendo a lo loco. Si agrego más líneas al fondo, me va a generar obviamente más oscuridad. También existe otra técnica. Vamos a utilizar para esto podemos utilizar el 08 de sombreado, que es el puntillismo. Literalmente es llenar nuestras formas de puntos para generar luces y sombras. Imaginémonos que la luz viene del lado izquierdo y la sombra estará del derecho. Este requiere mucha paciencia, ya que, como pueden ver, son puros puntos que generan oscuridad. Estoy utilizando un 08 para este, pero puede a veces ser mejor utilizar uno más fino. El problema es que requiere más paciencia, porque se durará más en llenar. Como pueden ver ahí, tenemos una transición de claros a oscuros a puros puntos. Este es el puntillismo. Ahora utilizaremos las plumas para dar entintado. Existen una gran cantidad de plumas. En este caso vamos a usar dos: la pluma paralela y el pen brush. Primeramente será la pluma paralela. Esta pluma también se le conoce como la pluma de caligrafía, la cual a veces sale en videos de Facebook para dar letras, hacer letras. En mi caso yo la utilizo para bocetos o estudios de bocetos y entintado. Por ejemplo, con la pluma paralela puedo empezar delgado e irme a grueso sin necesidad de girar el lápiz. Puedo ir delgado y grueso. De nuevo, grueso, delgado. Obviamente utilizando el grosor de un lado. Entonces, con esta pluma, si estamos haciendo un dibujo, por ejemplo, los dibujos con esta pluma son sin detalles, evidentemente por el grosor. Pero si estoy creando un personaje, me va a generar líneas más gruesas y líneas más delgadas, las cuales puedo utilizar a mi favor. A esto se le conoce como el thick and thin, utilizado en diseños de personajes o en cómics inclusive. El thick and thin consiste en el uso del grosor en una línea para generar más fuerza en el dibujo.
Si ven, no estoy pensando en el detalle del personaje, sino en la fuerza que puede tener el dibujo. Voy a empezar en otro. La ventaja de utilizar esta pluma es que por su grosor los dibujos se vuelven más espontáneos. Tenemos menos control si estamos haciendo un boceto rápido. Si estamos haciendo un boceto despacio, pues obviamente podemos controlarlo. Pero en este caso quiero que el lápiz me genere resultados más espontáneos. Si ven estas arrugas de la cara, intencionalmente estoy usando el lado más delgado para que me genere ese tipo de líneas y no gruesas porque pueden distraer. Normalmente dentro de la cara no queremos líneas tan gruesas porque distraen. Si vieron, aquí lo hice con un solo trazo, me generó líneas delgadas, líneas gruesas y líneas delgadas. Ese es el thick and thin. Estos son bocetos muy rápidos de estudio, los cuales no nos preocupan los detalles. Finalmente tenemos las brochas de punta fina, las cuales son muy utilizadas para cómics o por artistas de cómics. Hasta la fecha existen algunos que las utilizan, ya que genera una línea más asimétrica y natural. Vamos a utilizar el pen brush y una pluma común y corriente delgada con tinta china. El pen brush es una herramienta muy popular por los artistas, inclusive por diseñadores de personajes, porque tiene tinta incorporada en sí, no tenemos que estar metiéndola dentro del tarro de tinta china. Y como pueden ver, podemos controlar líneas delgadas a líneas gruesas con solo presionar la mano. Esto nos genera un valor lineal. Valor lineal es darle, como se le dice, valor a la línea, que la línea no sea totalmente delgada, sino que tenga más fuerza. Esto se logra agregándole presión a la línea. Este es el pen brush. Personalmente, yo uso mucho el pen brush para mis dibujos, por esto mismo que está pasando aquí. Genera texturas, en este caso por el tipo de papel combinado con el pen brush, genera texturas, entonces la línea no está completamente negra, lo cual a mí me gusta para generar ciertos tipos, por ejemplo, de texturas. Hagamos una hoja. Estoy presionando muy suavemente el pen brush para dejar un poco de textura en el papel. Si presiono más, me va a generar más oscuros. Ahora vamos a utilizar el pincel con la tinta china, tal y como lo hacían los artistas de cómics antes. Realmente sumergimos la brocha en el papel, siempre asegurémonos de escurrir la brocha, que no quede exceso de tinta. Y la ventaja de esto es que tenemos más tinta en la punta en comparación al pen brush, así que las líneas son más oscuras, como podemos comparar.
Y de igual manera controlamos el valor lineal presionando más la línea o más la brocha. Los artistas de cómics la utilizaban por justamente esto, la oscuridad de la línea y la asimetría natural que la vibración de la mano genera en la línea. Conforme pasan los años y uno practica hacer este tipo de líneas, uno mejora el pulso y la mano vibra menos. Si estamos empezando con la tinta puede intimidar un poco porque la línea puede que se nos vea un poco peluda, si así lo llamamos, pero conforme pasan los años podemos practicar para generar confianza en nuestras líneas. Entonces puedo hacer líneas rectas, sé que no me van a vibrar tanto como cuando inicié, que tal vez me salían de esta manera. La mejor manera de practicar es tirando líneas rectas muchas veces hasta estar consciente o seguro de sí mismo de que van a salir. Estas serían las herramientas de entintado de este módulo. Los espero en el siguiente.